Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Los temas que vamos a tratar son ángulos de elevación y ángulos de depresión. Después vamos a hablar específicamente de ángulos de elevación, posteriormente específicamente de ángulos de depresión y por último vamos a hacer un ejemplo. Con respecto a los ángulos de elevación y de depresión, podemos decir entonces que el término ángulo de elevación denota el ángulo que desde la horizontal hacia arriba mira un objeto. Eso significa que si yo tengo o estoy visualizando un objeto hacia arriba, pues entonces tengo un ángulo de elevación con respecto a una horizontal imaginaria que está sobre la altura de mis ojos, ¿sí? Y el término ángulo de depresión denota un ángulo que desde la horizontal hacia abajo mira un objeto con respecto a una línea visual o una línea horizontal imaginaria que se llama vista del observador. En este caso, pues nosotros tendríamos esta situación para que entendamos mejor. Esta sería la persona que está mirando. ¿Sí? Aquí la persona que está mirando tiene una línea horizontal que se conoce como una línea imaginaria que está sobre la altura de los ojos de la persona que está observando. Y si él observa un objeto que está hacia arriba, una línea visual genera una línea visual hacia el objeto que está arriba de la línea horizontal imaginaria que él se creó a la altura de los ojos, pues a ese ángulo que se forma aquí se le llama ángulo de elevación, aquí donde estoy apuntando con el puntero. Y si él, en cambio, está mirando hacia abajo, o sea, la personita está acá arriba en el faro, tiene una línea horizontal, que es la línea imaginaria que se creó sobre la altura de los ojos, y él mira hacia abajo el barco, este ángulo que se generó aquí se conoce como ángulo de depresión. Vamos a verlo un poco más detalladamente. ¿Qué es un ángulo de elevación entonces? Un ángulo de elevación es aquel ángulo agudo formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto o punto observado se encuentra arriba de la línea horizontal. Miren, aquí está la persona. Y la persona pues genera una línea horizontal, ¿sí? Que está a la altura de los ojos. Y el objeto está arriba, se genera una línea de vista, una línea visual y el ángulo que se forma entre la línea horizontal y la línea visual, ese ángulo se conoce como ángulo de elevación. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que está aquí, se dice para hallar la altura aproximadamente de un edificio, sabiendo que el ángulo de elevación de un punto situado a 300 metros es de 23 grados. Entonces miren que en este caso tenemos una persona que observa la altura del edificio desde este punto acá, desde este punto que estoy señalando en este momento. Esta es la línea horizontal y esta es la línea visual. Esta azul es la línea horizontal, esta roja es la línea visual y el ángulo de elevación que se generó aquí es de 23 grados. ¿Sí? Ahora, para solucionar ese problema, pues sencillo, aplicamos tangente de 23 igual a la altura del edificio sobre 340, despejamos h y encontramos que el valor de h es 144.32 como en los ejemplos anteriores. ¿Vale? Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, en este dice que se quiere montar una soga de 16 metros entre dos árboles, ¿sí? O sea, esta soga de aquí, ¿vale? Y entonces lo que dice es que de 3 metros del suelo y a otro a 8 metros, y se requiere determinar el ángulo de elevación. En este caso, pues me están pidiendo a mí que determine cuánto vale el ángulo de elevación que hay entre la línea horizontal, que sería esta línea punteada roja, y esta línea visual que se generaría en este punto aquí. En ese caso, pues aplico lo de seno a la menos 1, como lo habíamos hecho en ejemplos anteriores, y calculamos entonces el ángulo de elevación, que es 18.21, y puedo inclusive calcular la altura, ¿vale? No vamos a ahondar mucho en esto porque ya hemos hecho varios ejemplos de acá, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre ángulos de depresión. Un ángulo de depresión no es más que el ángulo que está formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto o el punto observado está por debajo de la línea horizontal. O sea que yo soy el observador y estoy mirando un objeto hacia abajo. Cuando miro un objeto hacia abajo, entonces pues, se me genera un ángulo que se conoce como ángulo de depresión. Miren, este es el observador.
Aquí está la línea horizontal y miro un objeto, o sea, un balón, por ejemplo. Estoy mirando el balón. Y entonces se genera entre la línea visual y la línea horizontal un ángulo que se llama ángulo de depresión. Ahora vamos a hacer un ejemplo y me dice que un piloto de un avión que vuela horizontalmente a una velocidad constante de 178 metros por segundo observa un punto A con un ángulo de depresión de 30 grados. Es esto, miren. Aquí está el avión y el avión vuela 3.560 metros y él cuando está aquí observa a un punto A, ¿cierto? De hecho aquí está el observador, perdón, aquí está el avión y el observador mira al avión con un ángulo de depresión de 30 grados, ¿cierto? Dice que 20 segundos más tarde un ángulo de depresión con el piloto observa el mismo punto P, es de 57 grados, que está aquí, el ángulo de depresión. Y me dice que para conocer la altura h a la que se encuentra el avión se debe calcular en primer lugar la distancia recorrida por el avión en 20 segundos. Bueno, como para resumir un poco, el problema dicta lo siguiente, dice que yo tengo un avión que viaja de un punto A hacia un punto B y un punto C. Digamos que este es el punto B y el punto C. Entonces, cuando está en el punto A, hay una persona en el avión que mira a un punto P, puede ser una persona o lo que sea, ¿cierto? Mira a un punto P y se genera un ángulo de depresión de 30 grados. Cuando él recorre 3.560 metros, entonces él mira nuevamente hacia el punto P y se genera un ángulo de depresión de 57 grados. Y después recorre una distancia hasta este punto de aquí y lo que nosotros queremos saber es la distancia a la que se encuentra o la altura a la que se encuentra desde el punto P hacia el avión. Ahora vamos a solucionar este problema. Bueno, muy bien. Lo que primero tenemos que hacer es entender cómo vamos a resolver el problema. ¿Listo? Lo primero que yo quiero que ustedes identifiquen es lo siguiente. Yo tengo en este caso un triángulo, que es este triángulo que está por fuera, otro triángulo que está por dentro aquí, que este triángulo no es un triángulo rectángulo, sino un triángulo diferente, un triángulo que no es rectángulo, en este caso un triángulo acutángulo, ¿sí? Que todos sus ángulos son menores a 90 grados. Y tendría otro triángulo aquí pequeño, que es un triángulo rectángulo también. Como yo no he resuelto triángulos que no sean rectángulos, o sea, hasta el momento lo que hemos hecho es resolver solamente triángulos que sean rectángulos, entonces pues yo voy a tomar como base el triángulo grande que está acá, que estoy señalando en este momento, y el triángulo pequeño que está aquí. Muy bien. Y en relación a esos dos triángulos voy a resolver el problema. Primero que todo voy a resolver el problema utilizando el triángulo grande y voy a plantear una ecuación con respecto al triángulo grande y después voy a plantear una ecuación con respecto al triángulo pequeño, sabiendo que tengo algunas medidas y tengo otras medidas que tengo que encontrar, ¿sí? Entonces vamos a resolver. Lo primero que hacemos es que la distancia que hay desde aquí hasta acá, muy bien, desde aquí hasta acá, va a ser igual a estos 3.560 metros más este pedacito que está de aquí hasta aquí, que es X. O sea que en realidad la distancia que hay desde A hasta este punto, que lo voy a llamar B, es más, lo voy a llamar C para poderlo llamar a este punto que está aquí en la mitad B. Entonces a este lo voy a llamar C. Entonces la distancia que hay desde A hasta C va a ser igual a 3.560 metros más este pedazo que está aquí, que es X. O sea que la distancia desde A hasta C es 3.560 más X. Perfecto. Esa sería la distancia desde aquí hasta acá. Y para el ejemplo, como este es el ángulo que yo voy a tomar como referencia, entonces lo que yo voy a tener aquí es mi cateto adyacente. Y este valor de acá de H va a ser mi cateto opuesto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como tengo mi cateto adyacente y necesito encontrar mi cateto opuesto, entonces busco una función trigonométrica que me asocie el cateto adyacente con el opuesto. Y esa función trigonométrica es la función trigonométrica de la tangente. Entonces decimos, tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es H, muy bien, H, sobre el cateto adyacente, que para el caso es 3.560 más X. Muy bien, y tengo mi primera ecuación.
Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué no despejo y encuentro una de las variables? Pues sencillo, porque es que tengo una ecuación con una y dos incógnitas, por tanto yo no puedo despejar porque me quedaría una en función de otra. Lo que sí puedo hacer es que esto que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar y hasta ahí podría llegar, aunque puedo aplicar la propiedad distributiva. De hecho, hagámoslo. Esto que está dividiendo paso a multiplicar, nos queda 3560 más x, que multiplica a la tangente de 30 grados. Y esto va a ser igual a h, ¿cierto? Aquí puedo aplicar propiedad distributiva, entonces puedo decir que 3500 por la tangente de 30 y x por la tangente de 30. Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda 3560, muy bien, por la tangente de 30 grados, perfecto, más x por la tangente de 30 grados, y esto va a ser igual a h, ¿cierto? Bueno, esto de aquí lo puedo resolver, simplemente multiplico en la calculadora, entonces digo, en mi calculadorcita, 3560 por la tangente de 30 grados, y eso me va a dar un total de, dame un segundo, 3560 por la tangente de 30, y eso me da un total de 2.05. Entonces esto me da, perdón, 2055.36. Muy bien, más x por la tangente de 30, entonces yo puedo multiplicar y encontrar este valor, tangente de 30, entonces puedo decir tangente de 30 y eso me dio a mí 0.57, entonces esto me da 0.58, voy a hacer una aproximación ahí, de x igual a h. Miren que lo que hice fue en la calculadora multiplicar 3560 por la tangente de 30 que me dio 2055,36 y encontrar el valor de la tangente que me dio 0.58, lo coloco de primero porque es un coeficiente y eso multiplicado por x igual a h, ¿vale? Y en este caso ya no puedo hacer nada más. ¿Por qué no puedo hacer nada más? Como les decía hace un momento, tengo una ecuación que es esta que está aquí, que estoy señalando aquí, con una y dos variables, por tanto yo no puedo solucionar esa ecuación a menos de que tenga otra. Ahora voy a plantear otra ecuación a partir del otro triángulo que yo tengo aquí, este triángulo que está aquí pequeño. Entonces miren que en este triángulo pequeño el ángulo es de 57, x vendría siendo mi cateto adyacente, mientras h vendría siendo mi cateto opuesto. Entonces vuelvo a relacionar o vuelvo a utilizar la función tangente que me permite a mí, y voy a utilizar un color azul para que lo distingamos. Voy a volver a plantear la función tangente y voy a decir que tangente del ángulo, que en este caso es 57 grados, va a ser igual al cateto opuesto. Pero ¿quién es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto vale h. Entonces digo h sobre el cateto adyacente que es x. Y en este caso despejo x que está dividiendo, lo paso a multiplicar y me queda entonces que x por la tangente de 57 grados, ¿cierto? Va a ser igual a h. Y vuelvo a tener otra ecuación, ¿cierto? Con dos incógnitas nuevamente, que en este caso sería x y h nuevamente. Ahora, tengo no solamente una ecuación, sino que tengo una y dos ecuaciones con una y dos incógnitas. Una y dos incógnitas. En este caso, entonces tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, dos incógnitas con dos ecuaciones. Lo vimos en el ciclo anterior. En este caso, para resolver este problema, entonces yo voy a aplicar algunos de los métodos que se usan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y en este caso me queda muy simple utilizar el método de igualación. ¿Por qué? Porque ya está despejada h. H ya está despejada, entonces igualamos. Y decimos que h va a ser igual a h. O sea, el h de la primera ecuación, h de la primera ecuación, va a ser igual a h de la segunda ecuación. Entonces, ¿a quién es igual h de la primera ecuación? ¿Qué es esta? H de la primera ecuación es 2055.36 más 0.58x.
igual a h de la segunda ecuación. Pero ¿quién es h de la segunda ecuación? Es esto. Entonces es x tangente de 57 grados. Muy bien, y lo único que tengo que hacer entonces ahora es mandar las x para un lado y lo que no tenga x dejarlo en el otro. Entonces, ¿qué es lo que me queda más sencillo? Me queda mandar este 0,58 que estoy señalando aquí, que está sumando, pasarlo a restar al otro lado. Entonces me quedaría aquí 2055.36 igual a x tangente de 57. Incluso puedo resolver esto en la calculadora y decir que es tangente de 57 grados y eso me da 1.53. Entonces decir que esto es igual a 1.53x menos este 0.58x. Perfecto. Ahora entonces me quedaría que 2055.36 va a ser igual a 1.53 menos 0.58. Entonces 1.53 menos 0.58. Y eso me da 0.95 de x. Recuerden que aquí son manzanas y manzanas. Entonces resto manzanas. 1.53 más 0.58, 0.95x. Muy bien, y ahora este 0.95 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría entonces que 2055.36 sobre 0.95 va a ser igual a x y decimos entonces que x va a ser igual a la división entre 2055.36 dividido 0.95 y eso me dio 2163.5 y esta medida estaría en metros y esto es lo que el avión recorre en este valor de x, o sea, desde el punto B hasta el punto C. Pero a mí no me han pedido la distancia desde el punto B hasta el punto C, a mí me piden h, que es la altura. Entonces, ya teniendo el valor de x, pues yo cojo una de las dos ecuaciones, ya sea esta ecuación o esta ecuación, y reemplazo el valor de x. En este caso, la ecuación 2 es más sencilla, entonces yo digo que h va a ser igual a x tangente de 57, muy bien. Y entonces decimos que h va a ser igual a x, que es 2163.5 por la tangente de 57 grados. Y decimos entonces que h es igual a 2163.5 por la tangente de 57 grados. Y eso nos da un total de 3331. Discúlpenme aquí. 3331.5 metros de altura entre el punto P y el punto C donde se encuentra el avión. Muy bien, espero les haya gustado el ejercicio que acabamos de hacer, espero hayan entendido el concepto de ángulos de elevación y ángulos de depresión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.